Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de este ciclo de conferencias que sabemos de. Es un placer tenerles aquí, tanto a los que se han acercado aquí presencialmente como a los que nos siguen en streaming, a esta segunda charla de este año, del ciclo de este año. Como ustedes saben, bueno, soy Daniel Sánchez Portal, no, ustedes no lo saben eso, os lo voy a decir porque si no, no lo van a saber. Soy Daniel Sánchez Portal, que soy el director del Centro de Física de Materiales, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad del País Vasco. La razón por la que presento esta charla es porque somos quienes organizamos, en colaboración con Kutxakultur, este ciclo aquí. Este ciclo es una iniciativa del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que invita a sus investigadores a que realicen charlas de divulgación sobre el trabajo que realizan, porque creemos que esta es una labor importante y creo que los acontecimientos que hemos tenido en los últimos años lo han demostrado, que no solamente la ciencia es una actividad importante para poder encarar los problemas que surgen y reaccionar de la mejor forma posible, sino que también es necesario que la sociedad esté científicamente informada para poder tomar decisiones pues las más razonables posibles y poder actuar en consecuencia y poder digerir el conocimiento que le podemos aportar desde la ciencia. Entonces, bueno, dentro de esta labor, es un placer para mí presentar a nuestra oradora de hoy, que es Silvina Cerveni, que es una compañera del Centro de Física de Materiales, trabaja allí y nos va a hablar de las rarezas del agua. Voy a mirar un poco la chuleta, no vaya a ser que me meta la pata porque ahora voy a decir algo sobre su carrera. Y bueno, ella se doctoró en física en la Universidad de Buenos Aires en el año 2000. Ha tenido una carrera muy internacional con muchas visitas de investigación en diversos países como Estados Unidos, Suecia, España, Alemania e Israel. Finalmente recaló en 2008 como científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en nuestro centro y está trabajando allí con nosotros desde entonces. Y sus intereses de investigación pues, son muy diversos. El papel del agua en la dinámica de las moléculas biológicas es una de estas facetas, también el desarrollo de materiales biodegradables, mecanismos para limpiar la contaminación en el agua, en general el reemplazo de materiales que sean contaminantes por otros que sean más amigables con el entorno. Y bueno, pues de alguna de estas cosas nos va a hablar y sin más dilación, muchas gracias, Silvina. Estamos. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿No? Ahí. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y muchas gracias a Idoia y a Daniel por la invitación a este ciclo de ¿Qué sabemos de? Para nosotros es muy importante poder venir y contarles de primera mano qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Bueno, les voy a hablar del agua. Déjenme decirles que en general cuando la gente me pregunta en qué tema investigo y yo digo el agua, y no solo la gente que no trabaja en esta comunidad, sino incluso gente de dentro de la comunidad científica, cuando uno dice investigo en agua, todos se crea como un silencio incómodo, porque todos creen que realmente, bueno, es una cosa que tenemos a la mano, que bebemos todo el tiempo, nos cae del cielo, nos modifica el paisaje, y entonces todos creen que sabemos todo sobre ella. Bueno, déjenme contarles qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Bueno, tenemos que empezar por algún lado, y entonces vamos a empezar por cuánta agua tenemos disponible. Esta es la Tierra vista desde el espacio. Ustedes ven mucho azul, poca tierra. Entonces hay gente que se pregunta por qué no nos llamamos planeta agua y nos llamamos planeta Tierra. Bueno, nosotros disponemos de 1.400 trillones de litros. Este número no sabemos si es mucho o poco. En este número está considerada toda el agua que podemos ver. Es decir, el agua que está en los mares, en los casquetes polares, en los ríos, el agua que está dentro de nosotros y también en las nubes. Si consideramos todo eso, eso es lo que tenemos disponible.
Bueno, como no sabemos si este número es grande o pequeño, parece grande, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner toda esta agua en una bolita y la vamos a comparar con la Tierra. Y entonces si hacemos eso, esto es lo que tenemos. Aquí tenemos la Tierra sin agua y esa bolita azul que ven ahí es toda el agua de la que disponemos. Mientras este diámetro, más o menos, son 12.000, 13.000 kilómetros, el diámetro de esa bolita son solo 1.500. Pero bueno, bien, tenemos eso entonces. Bueno, vamos a ver cómo está compuesta esa agua. De eso que vieron, el 97% es agua que está en los océanos, es decir, es agua salada. Si queremos beberla, tenemos que desalinizarla. Esto tiene un coste importante, se puede hacer, pero tiene un coste. Y solo el 3% de ese 100% es agua dulce. De esta agua dulce tenemos casi todo, un 70% en casquetes polares, casi un 28% es agua subterránea, es decir, que si queremos beberla, en un caso tenemos que derretirla y en otro caso tenemos que hacer algún saneamiento para que llegue hasta nosotros, y solamente de la que podemos beber directamente, es decir, de la que está en lagos, ríos o pantanos, solamente tenemos un 2%. Entonces, otra vez vamos a comparar nuestra tierra sin agua. Esta que ven aquí es toda el agua. Esa bolita del medio es este 3% de agua dulce de la que disponemos. Ahora eso tiene 270 kilómetros de diámetro. Y esta que prácticamente no se ve, que es casi un punto, son 56 kilómetros de diámetro, esa es el agua superficial que disponemos para beber. Esto no es un dato menor, dado que el agua en la Tierra no se regenera. El agua, lo que tenemos es lo que tenemos hace 2.500 millones de años, ahí está, digamos, y eso es todo. Digamos también que nosotros no sabemos, es uno de los pocos materiales en el cual no tiene reemplazo. Nosotros tenemos reemplazo para un montón de cosas, pero no para el agua. No podemos hacer agua sintética, es posible hacerla, pero es tan costoso energéticamente que no nos alcanzaría toda la energía que tenemos para generarla. Y nosotros necesitamos litros y litros para poder alimentarnos. Bueno, de todas maneras, esta es el agua fija que tenemos y esta ahora viene la parte romántica de la charla. En verdad, esta agua que tenemos aquí, esta agua que tenemos en este botellín, ha viajado y ha visto toda nuestra historia. Es la misma que bebieron nuestros dinosaurios, es la misma que vio las glaciaciones y que hoy está en los casquetes polares, es la misma que vemos en lagos, ríos, es toda esta que está aquí adentro. Es la misma que tienen nuestros animales dentro, es la misma de la cual se alimentan nuestras plantas, es la misma que está dentro de nuestras rocas, es la misma que está cerca de los virus, de las bacterias y de las proteínas. Bueno, nosotros creemos, en verdad, siempre creímos que el agua, digamos, era privativa de nuestro planeta, que no había agua en otro lado, pero en verdad hoy sabemos, esto era lo que se creía el siglo pasado y anteriormente, es cierto que nosotros somos los únicos que tenemos agua líquida, pero en verdad nuestro sistema solar está inundado de agua. Por ejemplo, sabemos que hay agua en la Luna, hemos encontrado agua en Marte, hemos encontrado agua en las lunas de Júpiter y de Saturno, y en verdad, si bien no está todo explorado, en verdad nosotros creemos que hay agua casi en todos lados. Obviamente, el agua líquida la tenemos nosotros y en los demás lugares está en otras fases, como vamos a ir viendo. Esto también parece un tema menor, pero no lo es, porque visto desde la Tierra y con con ciertos límites, digamos, nosotros siempre creemos que allí donde haya agua puede haber habido vida o puede haberla en un futuro. Bueno, muy bien. Pero el título de esta charla es El agua es rara y ahí la tenemos. Ahora todos van a tener sed. Vemos nuestro vaso de agua que, bueno, el agua es transparente, no tiene olor, no tiene sabor, pero sin embargo les puedo garantizar que tiene tantas y tantas propiedades físicas y químicas diferentes que nosotros los físicos luchamos por entenderlas, pero aún no hemos podido decir por qué se comporta de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente hablar un poco de nuestra molécula de agua. Esta es nuestra molécula.
Ustedes aquí ven el átomo, todo el mundo sabe, hidrógeno 2 oxígeno, el rojo es el oxígeno, tenemos los 2 hidrógenos. Esta molécula tiene una forma de B, es decir, es así, aquí está el oxígeno, aquí los 2 hidrógenos. Esta molécula se puede mover, por ejemplo, puede hacer así, o los hidrógenos pueden hacer así, o flip, o muchos movimientos. Bueno, es una molécula relativamente pequeña, solo pesa 18 gramos, mide 0,29 nanómetros. Otra vez, este 0,29 nanómetros no sabemos si es muy grande o muy pequeño, comparado con qué. Bueno, vamos a comparar nuestra molécula de agua de 0,28 nanómetros, por ejemplo, con el DNA. El ADN tiene 2 nanómetros, o sea, es enorme comparado con el agua. Con un virus, ahora tan de moda, miden 100 nanómetros, que es gigantesco comparado con el agua, entonces sí, podemos decir que nuestra molécula es bastante pequeña. Esta molécula tiene muchas características, pero me gustaría en particular hablarles de una en especial, que es una molécula polar. ¿Qué quiere decir esto de que la molécula es polar? Porque esto de que la molécula sea polar le da muchas de las propiedades que vamos a ir hablando. Bueno, que sea polar quiere decir esto. Este oxígeno que está aquí es muy electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Como el flúor, que también lo es, digamos, pero esto quiere decir que al oxígeno le encanta atrapar electrones. O sea, cada electrón que anda dando vuelta por ahí, el oxígeno quiere atraparlo. Entonces tenemos los electrones que están dando vueltas alrededor del hidrógeno y entonces el oxígeno quiere atraparlos para sí. Entonces, al final la carga en esta molécula queda distribuida, que de este lado, del lado del oxígeno, tenemos más carga negativa y del lado de los hidrógenos tenemos más carga positiva. Esto significa, esto en física se llama que tiene un momento dipolar, pero bueno, por este motivo, digamos, la molécula de agua es polar. Bueno, ¿para qué nos servirá esto? Aquí otra vez tengo mi átomo de oxígeno y los 2 átomos de hidrógeno. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner 4 moléculas de agua todas juntas y que además los 4 oxígenos se estén mirando. Todos sabemos, que lo aprendimos en el colegio, que las cargas de igual signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo suelto? ¿Cómo evoluciona mi sistema? ¿Cómo evolucionan estas 4 moléculas de agua? Bueno, evolucionan así. Como las cargas de igual signo no se quieren quedar juntas, entonces un hidrógeno de una molécula de agua, por ejemplo va a querer estar cerca del oxígeno de otra molécula de agua. Y el oxígeno de esta molécula de agua va a querer estar cerca de un hidrógeno de otra molécula de agua. Y es así, efectivamente, como se arma, digamos, una red de enlaces de hidrógenos en moléculas de agua. Entonces, en este dibujo que está acá, nosotros marcamos, digamos, con línea de puntos ese enlace de hidrógeno y lo que queremos decir es simplemente que este oxígeno se está enterando que hay otra molécula de agua porque se están atrayendo entre sí. No es un enlace físico, por eso no marcamos una línea recta, sino que lo marcamos en puntos. Bueno, entonces esta es nuestra molécula de agua que se va enterando que hay otras moléculas de agua. Y entonces ahora permítanme mostrarles un vídeo donde este punto está muy exagerado. Sí, lo puedes poner, es muy grande. Este vídeo es simplemente una simulación por ordenador. Ustedes aquí pueden ver las moléculas de agua y pueden ver unas líneas moradas que a veces se encienden y a veces se apagan. Cuando están a cierta distancia, las moléculas se enteran que están juntas y por eso está la línea. Cuando se separan más, entonces dejan de saber que está la otra molécula de agua. Pero eso es como se comporta una molécula, las moléculas de agua en el líquido. En verdad esas son muy poquitas, son 96 moléculas. Aquí tengo muchísimas más y en ese punto muchísimas más, pero es para que se vean. Y además esto está ralentizado porque en verdad en el líquido las moléculas se mueven muy rápidamente. Si yo pusiera en realidad cómo se mueven, ustedes ni siquiera verían nada. Bueno, muy bien, aparte de esto, ¿podrías poner este vídeo? Aparte de mirar el agua en bulk, lo que llamamos agua en bulk, el agua líquida, ¿podrías poner el otro? También podemos mirar qué pasa cuando nosotros bajamos la temperatura. Esta es otra simulación donde hay muchas más moléculas de agua y lo que estamos haciendo, y ahora tengo que esperar un rato, lo que estamos haciendo es que vamos a ir bajando
parcialmente la temperatura. Entonces, ahora primero se mueven todas, pero ahora en un rato ustedes van a ver que las moléculas empiezan a reordenar, hasta que al final ya empiezan a tomar esta forma, que son más o menos hexágonos, y cuando cuando paso abajo de 0 grados, entonces el agua se transforma en sólido y las moléculas adquieren esta forma de hexagonal. Este es el hielo que podemos preparar en el frigo de casa, y entonces para el resto de la charla lo que me gustaría que quede claro es que cuando tenemos agua en líquido, las moléculas están en un estado desordenado, como este, pero que cuando las moléculas están en hielo, entonces toman una forma definida, que en este caso es el hexagonal. En verdad, digamos, el hielo, y esto se llama polimorfismo, en verdad, nosotros podemos en el frigo de casa preparar hielo hexagonal. También hay otras formas funcionales, como por ejemplo el hielo cúbico que está al lado. Este también se puede preparar en la Tierra a muy bajas temperaturas, pero después hay una colección de otras formas posibles en las que la molécula se puede arreglar para dar hielo. O sea, es una red cristalina con posiciones definidas, pero en formas diferentes. Esto se logra a distintas presiones y temperaturas. Y además déjenme decirles que hay 18, al menos 18, porque todos los días aparece una nueva, hay al menos 18 formas cristalinas diferentes de hielo, y esto ya es un poco raro porque si bien, por ejemplo, las rocas tienen muchas formas cristalinas, la misma roca puede tener formas cristalinas diferentes, no es muy normal tener tantas formas diferentes para un líquido. Bueno, volvamos al enlace de hidrógeno. Ustedes seguramente habrán visto esta situación, un mosquito que camina sobre el agua, o se les habrá caído un clip, por ejemplo, algo ligero, y no se hundió y quedó flotando. Bueno, esta propiedad, que también tiene que ver con la formación de gotas, que también lo hemos visto, esta propiedad está directamente relacionada con el enlace de hidrógeno. Es decir, cuando una molécula del medio, todas las otras moléculas jalan hacia ella, pero cuando llegamos al borde, no hay agua más allá, entonces estas moléculas del borde jalan todas hacia adentro y queda cohesionada. Esta propiedad se llama cohesión. Muy bien, otras propiedades son que el agua tiene un alto calor específico. ¿Esto qué quiere decir? Que el calor específico es simplemente cuánta energía yo tengo que entregar para que mi sustancia suba 1 grado centígrado su temperatura. Bueno, el agua es una de las que tiene calor específico más alto. Esto significa, ¿y para qué nos sirve, digamos? Bueno, ustedes saben que cuando van a la playa y hay sol, que, bueno, aquí no es muy normal, pero a veces hay, y entonces la arena se calienta inmediatamente, pero el agua, bueno, no parece calentarse demasiado. Bueno, esto es, ¿por qué la arena se calienta más y el agua no? Bueno, es porque el agua tiene un alto calor específico. Pero cuando llega la noche, en este caso sabemos que la arena se enfría enseguida y sin embargo el agua queda a la misma temperatura. Bueno, lo mismo. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, porque esto nos regula la temperatura de nuestro planeta, pero no solo nos regula la temperatura de nuestro planeta, sino que nosotros somos mucha agua y esto entonces nosotros vivimos a 36 y esto nos permite, digamos, no variar mucho nuestra temperatura corporal. También tiene una constante dieléctrica muy alta, el agua muy alta comparada con otros líquidos, y esto también es muy bueno para nuestra biología porque nos permite muy rápidamente disolver un montón de solutos en nuestro organismo. Otra de las cosas extrañas, y esto también ustedes lo conocen, es la anomalía del hielo flotante. Cuando nosotros tenemos un vaso de agua, ya hablamos de que si bajamos la temperatura, esto se nos transforma en hielo. Y sabemos, por experiencia, que cuando ponemos hielo en agua, el hielo flota. Esto no es para nada normal en una sustancia. Si ustedes tienen, por ejemplo, hierro a 1500 grados y lo tienen líquido, y toman un trozo de hierro sólido, lo tiran adentro y esto se hunde, digamos, ¿no? Pero en el agua no es así. Y esto también le sacamos una ventaja importante a esta propiedad, porque ustedes saben que a lo mejor aquí no ocurre, pero en Noruega o en el Ártico saben que los lagos se congelan. Entonces, si el hielo no flotara, este hielo se iría para abajo, pero en este caso no, tenemos suerte y flota, y entonces estos animalitos aquí abajo todavía viven en agua líquida
y entonces así mantenemos la vida en el fondo del mar. Así que todas estas propiedades que no son normales para otros líquidos, está bueno, digamos, para nosotros porque aprovechamos muchas de estas propiedades. Bueno, en verdad, los físicos le llamamos anomalías del agua. Si nosotros miramos un montón de propiedades, hay listadas más de 60 anomalías. Esto quiere decir, los físicos lo que queremos es generalizar. Es decir, tenemos un conjunto de moléculas y queremos decir, estas son todas parecidas y entonces estas se comportan así. Pero con el agua no podemos hacerlo, no podemos meterla en ningún conjunto. Entonces, por eso decimos que el agua tiene anomalías y hay listadas muchas más de 60. Este es el único gráfico que voy a mostrar en toda la charla y necesito que vean, que todos entendamos lo que aquí está representado. Esto es la densidad en función de la temperatura. Entonces, cuando estoy a altas temperaturas, la línea roja es cómo se comportan los líquidos cuando yo bajo la temperatura. Entonces, cualquier líquido, cuando yo bajo la temperatura, aumenta su densidad, en este caso. Pero para el agua, esto no es así. Al principio empezamos bien, son los puntos azules. Empezamos bien, pero luego tiene un máximo y decae, y por esto el hielo flota. Bueno, a partir de gráficos como estos, podemos poner 60 y pico de gráficos como estos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que, en verdad, todas estas anomalías no se provocan a altas temperaturas, sino que son más potentes a bajas temperaturas. Bueno, entonces mucha gente pensó que era importante estudiar el agua a bajas temperaturas. Entonces, para poder estudiar el agua a bajas temperaturas, déjenme poner algunas temperaturas típicas del agua. Este cuadrado de aquí no quiere decir más que morado es muy frío, por ejemplo, menos 150 grados, rojo es muy caliente, más 200 grados. Entonces sabemos que a 25 grados el agua es líquida, esto es lo que todos sabemos, y que si la calentamos, ¿no?, hasta 100 grados se nos convierte en vapor. Pero ¿qué pasa si enfriamos esto? Bueno, también en el colegio aprendimos que a 0 grados el agua cristaliza. Pero déjenme contarles que si uno, en vez de ir despacio enfriando, uno enfría un poco más rápido, por ejemplo, el frigo de casa enfría, no sé, como mucho a medio grado por minuto. Pero si está en un laboratorio y uno puede ir a 10 grados por minuto, enfriar un poco más rápido, entonces entramos en una zona que se llama la zona del agua super cool o super enfriada. Y en esta zona la particularidad es que el agua es líquida. Es decir, estoy debajo del punto de cristalización, pero las moléculas siguen comportándose y siendo un líquido. Muy bien, luego vamos a ver qué quiere decir y cómo se comportan las moléculas allí. Pero esto yo no puedo bajarla en la Tierra, yo no puedo bajar la temperatura cuanto quiera. Hay un límite, que es el límite de nucleación homogénea. A menos 45, yo abajo de esa temperatura siempre voy a tener hielo. Muy bien, pero podemos hacer otro experimento, y este ya sí requiere un laboratorio muy importante, que son experimentos que se llaman de Vapor-Quenched. Y esto quiere decir que yo ahora voy a coger el agua y le voy a bajar la temperatura, pero, por ejemplo, a un ratio de 10 millones de grados por segundo. 10 a la 7 grados por segundo. Es muy violento, pero se puede hacer con unas pocas moléculas de agua. Y cuando hacemos eso, bajamos violentamente la temperatura, entonces vamos a llegar a muy bajas temperaturas con un agua que en verdad no es ni sólida ni líquida, sino que es amorfa. En inglés se llama glassy water, en español sería agua vítrea. En un momento vamos a mirar qué significa, vamos a ver qué significan estos tres estados. El problema es que cuando yo llego ahí abajo, si empiezo a calentar esta agua, entonces esta agua también cristaliza. Cuando llego a menos 123 grados, entonces esa agua, que es amorfa, cristaliza. Entonces, esta zona entre menos 45 y menos 123 grados centígrados tiene un nombre, en inglés es el No Man's Land, que quiere decir tierra de nadie, en el sentido de que nosotros ahí, entre esas dos temperaturas, no podemos tener agua líquida, solo podemos tener hielo.
Bueno, miremos un momento qué significa esto. Ya hablamos del agua líquida, son las moléculas moviéndose muy rápido. Hablamos también del hielo, que son las moléculas ordenadas en una red hexagonal. Y ahora vamos a hablar del agua glaci. ¿Qué significa agua glaci? Bueno, significa que está en un estado medio intermedio entre el líquido y el sólido. Es decir, las moléculas están un poco más ordenadas que en un líquido, pero no tan ordenadas como en el sólido. Es un agua amorfa. Bueno, tal vez esto pueda sonar a cosa de laboratorio y a nosotros qué nos importa, el agua vítrea y el agua super cool. Y sí, es cierto, puede sonar como algo de un laboratorio, de interés solo para un laboratorio. Pero bueno, déjenme mostrarles que nosotros, en verdad, estamos inundados de agua súper enfriada. Y el primer ejemplo que me gustaría mostrarles es la atmósfera. En la primera capa, en la troposfera, 10-12 kilómetros arriba nuestro, donde van los aviones, donde están las nubes. Bueno, la temperatura, conforme yo subo, la temperatura va bajando y entonces cuando llego, no sé, a cierta altura, encuentro las nubes. Las nubes no son más que formaciones de pequeñas, muy pequeñas gotas de agua, pero esa agua está líquida en las nubes y la temperatura a la que están esas nubes puede ser menos 15, menos 20 grados. Si nosotros lográramos entender cómo funciona esta agua súper enfriada, entonces, ¡guau! ¿Qué pasó? Ah, nada. Si nosotros pudiéramos entender cómo funciona esta agua, entonces nuestros colegas, los meteorólogos, nos podrían dar algunos partes del tiempo muy buenos. Por otro lado, hablemos de los trasplantes. Cuando uno tiene un órgano para trasplantar, digamos, el órgano se mantiene a 4 grados centígrados y se transporta y se puede mantener durante aproximadamente 12 horas, pero últimamente hay muchos experimentos que indican que si yo en cambio lo pongo mi órgano para trasplantar en agua súper enfriada, a menos 4 grados, obviamente esta agua no tiene que cristalizar porque si no rompería mis tejidos, bueno, entonces puedo tener el órgano bien durante 27 horas. Esto es fantástico. Por otro lado, también vimos esta foto antes de estos peces que viven aquí abajo. Esta agua obviamente no está a 2 o 3 grados, sino que puede estar a menos 3, 4 grados. Esta agua está súper enfriada. Pero además tenemos el otro problema, que es cómo vive el pez en un entorno donde a lo mejor está a menos 10 grados. ¿Cómo hace su agua interna para no congelarse? Bueno, estos peces, al igual que plantas, ustedes habrán visto en lugares muy extremos, donde hay plantas verdes, estos animales generan proteínas que se llaman antifreeze protein, proteínas anticongelantes, y entonces lo que ocurre, digamos, es que en cuanto el pez detecta que se forma un núcleo de hielo en su sangre, entonces genera estas proteínas y estas proteínas cubren el hielo, este hielo no crece y el pez no muere. Así que tenemos un montón, digamos, de casos donde hay agua súper enfriada en nuestra vida. ¿Qué pasa con el agua glaci? Bueno, el agua glaci o el agua vítrea, ya nos queda un poco más lejos, pero es así, en glaci, digamos, o en vidrio, es así como está el agua en el universo, ¿sí? En todas las colas de cometas, en las nebulosas, el agua que contienen está en vítrea. Y esto no es menor tampoco, porque a nosotros, si tenemos agua y el agua nos llegó, de alguna manera nos llegó de esta manera, cuando los cometas, probablemente, no se sabe exactamente, cuando los cometas chocaban contra la Tierra y nos dejaron esta agua. Bueno, volvamos a nuestras temperaturas líquidas. También les dije que todas las anomalías se vuelven más anomalías cuando bajo la temperatura, entonces nosotros los físicos lo que queremos es meternos en ese no man's land con agua líquida y estudiar el agua líquida, pero no podemos. Entonces, en los años 90, en el año 92 exactamente, los físicos dijeron, bueno, ya que no puedo medir experimentalmente esto, lo que voy a hacer es simular. Voy a poner unas moléculas de agua en el ordenador, voy a hacer que interactúen entre ellas y entonces vamos a simular y a ver qué pasa, digamos, con esa agua y voy a forzarla a que no cristalice. Bueno, esto se hizo, quien lo hizo fue, bueno, eran un grupo de 4 científicos, Gene Stanley a la cabeza, y entonces lo que ellos vieron es que cuando el agua está en entornos muy fríos, en verdad el agua no es un agua, sino que son 2 aguas. Es un líquido que está formado por 2 redes diferentes, una de
muy alta densidad y una de muy baja densidad. En ese momento fue una revolución, la gente estaba muy contenta, dijeron, bueno, explicamos, ya está. El agua es polimorfa, tiene distintas formas, todos contentos, ya explicamos todo. Bueno, pero ya esto fue en el 92, se hicieron muchísimas simulaciones, hubo mucha guerra de papers, a mí no me da lo que te da a ti, esto, lo otro, están mal hechas las simulaciones. Hasta que en el 2013 De Benedetti publicó en código abierto, De Benedetti es un físico de Princeton, publicó en código abierto toda la simulación y bueno, más o menos todo el mundo aceptó que la simulación estaba bien hecha. Pero bueno, yo soy una física experimental y como yo muchos, y dijimos, bueno, esto todo bien, pero esto es una simulación, esto no es agua real y yo quiero estudiar agua real. Bueno, entonces lo que decidimos hacer fue pensar un poco y entonces dijimos, si tenemos el agua líquida, ¿qué hacemos para que el agua no cristalice? Entonces lo que hicimos fue achicar la cantidad de moléculas. Pensamos, si esto lo achicamos y tenemos unas pocas moléculas de agua, tal vez cuando la enfríe no cristalice. Y efectivamente es así. Esto se llama confinar materiales en pequeñas cavidades, por ejemplo en rocas. Esto es lo que se trabajó mucho en los 2000. Uno puede coger una roca, la roca tiene agujeros adentro, los agujeros son muy pequeños y uno puede hidratar esas rocas y medir el agua que está ahí adentro. Y eso fue lo que hicimos, el agua no cristaliza, son solo 2 nanómetros. Si uno tiene un agujero de 3 nanómetros, que es muy pequeño, entonces el agua ya cristaliza. Pero en 2 nanómetros vamos bien y no cristaliza. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos fue que cuando ponemos el agua en un agujerito de 2 nanómetros, efectivamente tenemos 2 tipos de movimiento diferentes. Aquí a muy bajas temperaturas tenemos un tipo de movimientos, luego llega a esa temperatura de menos 53 y tenemos otro tipo de movimientos, unos movimientos más locales, unos movimientos más cooperativos. Bueno, y aquí otra vez la literatura se dividió, porque unos dijeron, genial, ya está, hemos probado, ¿ven? Hay 2 aguas, hay 2 tipos de agua diferentes y lo hemos probado experimentalmente. Y otros dijimos, no, momento, porque esto, para nosotros, sigue sin ser agua real, digamos. Tenemos unas pocas moléculas de agua y justamente no cristaliza, no es agua. Entonces no estamos seguros de que esto nos dé la respuesta. Bueno, seguimos trabajando y entonces en lugar de poner agua en unas cavidades, lo que hicimos fue mezclarlas con otras sustancias y entonces así mezclamos, por ejemplo, con polímeros y esta agua que está circundando tampoco cristaliza, también mezclamos con proteínas, tampoco cristaliza y otra vez encontramos más o menos el mismo resultado, 2 tipos de movimientos diferentes, pero ahora ya la temperatura no era fija de ese cambio de locales a cooperativos, ya no era fija, sino que nos daba distintas temperaturas. Así que hasta aquí puedo contarles. La literatura realmente hay una guerra de papers entre grupos de investigación de distintos lugares. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo lo que creo es que esto no prueba nada, es decir, yo creo que no hay evidencia para decir que no hay evidencia experimental. No dudo de que la simulación esté bien hecha y de que haya, que en verdad el agua sea 2 tipos de agua diferentes, pero nosotros decimos que no tenemos evidencia experimental. El año pasado se publicaron 2 Science de 2 grupos de investigación distintos, midiendo por rayos X, y ellos durante 1 nanosegundo afirman ver los 2 tipos de agua. Bueno, pero seguimos estudiando y entonces nosotros ahora vamos a enfocar en este tipo de sistemas. Esto es una proteína hidratada. Mientras nosotros queríamos entrar en el No Man's Land, estudiábamos ese tipo de sistemas y nos dimos cuenta que el agua en esas proteínas humanas se comporta diferente que cuando está mezclada con un polímero sintético. Entonces, déjenme mostrarles ahora cuáles son nuestros resultados de agua en proteínas. Bueno, siempre que nos muestran una célula o nos muestran una proteína, estas de aquí son proteínas, ahora vamos a ver qué son, siempre que nos muestran estos nos mencionan un montón de cosas de la proteína, pero nunca nos mencionan en los libros de texto
que estas células están llenas de agua. En verdad, una célula tiene 70% de su peso es agua. Y estas proteínas, en verdad, en el ambiente deshidratado, como están ahora, sin agua, no funcionan, no pueden hacer su función biológica. Nosotros, en cambio, entonces preferimos este tipo de representación, es decir, donde además de las demás cosas que obviamente son esenciales, además tenemos el agua. Durante el siglo pasado se creía que el agua, bueno, era como un relleno, y hoy sabemos que el agua es fundamental, está mediando en un montón de interacciones en nuestro cuerpo. Si no, el agua es muy rápida, nosotros necesitamos que todo en nuestro cuerpo ocurra muy rápidamente. Es decir, por ejemplo, supongamos la hemoglobina lleva el oxígeno por el cuerpo. A mí no me sirve que la hemoglobina llegue aquí dentro de 4 horas. Yo necesito que yo estoy hablando, estoy respirando, me estoy moviendo. En todo esto que estoy haciendo hay un montón de proteínas que están trabajando para que yo pueda mover el músculo y tal. Y el agua es mediadora de todo lo que hace una proteína. Entonces veamos por un momento qué es una proteína. Esto lo voy a decir muy rápido porque pero bueno, aquí ustedes ven un montón de moléculas. Estas moléculas se llaman aminoácidos. Aquí hay 20 aminoácidos y esto más o menos, hay alguno más en algún caso particular, pero todas nuestras proteínas en nuestro cuerpo están formadas por estos 20 aminoácidos. Son moléculas que son todas iguales, salvo por el grupo lateral, el dibujado en rosa, que hacen que sean diferentes aminoácidos. Bueno, ¿qué es una proteína? Bueno, no es más que esto, es agarrar los aminoácidos y ponerlos uno atrás del otro. Esto es lo que se llama estructura primaria de una proteína, pero esta proteína, como está ahí dibujada, no funciona, porque está estirada. ¿Bien? La característica de estos aminoácidos, tienen muchas características, pero hay una en particular, que es que hay unos que aman el agua y otros odian el agua. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la glicina en agua, esta se va a quedar contenta y se va a mover ahí adentro. Pero si yo pongo la serina, esta no quiere, no se va a quedar contenta porque es fóbica y quiere salirse de esa agua. Bueno, aprovechando eso, digamos, aprovechando esa propiedad, aquí otra vez pongo la estructura primaria de la proteína. Estas son todos los aminoácidos en una tira. Y entonces cuando yo agrego agua, no puedo agregar el agua físicamente porque si no ustedes no verían lo que quiero mostrarles. Entonces lo que le pasa a una proteína es que se pliega. Esto se llama tomar una conformación, y hay distintos tipos de conformaciones. Esto es la hélice alfa y aquello es la hoja beta. Bueno, muy bien, recuerden que esto, digamos, esto no es real, esto ocurre en agua. El agua, digamos, hay aminoácidos que aman el agua, otros que la odian, y entonces al ocurrir eso la proteína se pliega. Obviamente estoy simplificando la cosa, nosotros ni siquiera sabemos por qué se pliega, o sea, no sabemos todo, digamos, pero este es un ingrediente esencial. Bueno, entonces lo que nosotros, lo que les quiero mostrar ahora es un vídeo. Esto es un vídeo de 8 minutos, yo tengo un fragmento muy cortito, casi mueres. Tengo un fragmento muy cortito. Esto lo hicieron estudiantes de biología de Harvard con una empresa privada. Y entonces lo que vamos a ver aquí, esto que ven aquí es una proteína, que es una proteína, ahora lo van a ver de vuelta, es una proteína motora. Esto es lo que está ocurriendo en este instante en todo el cuerpo de ustedes y en el mío. Esta proteína está llevando, bueno, una capa lipídica de un lugar a otro en la célula. Las proteínas trabajan moviéndose. Esto en física le llamamos dinámica de proteínas. Y nosotros, en el Centro de Física de Materiales, podemos medir este tipo de cosas. Entonces, voy a hablar muy poco. Las proteínas no me crees que voy a hablar muy poco. Las proteínas para hacer su trabajo tienen que moverse, a esto se le llama dinámica, y lo que nosotros medimos, mientras queríamos entrar en el no man's land, medimos que en verdad los movimientos del agua y los movimientos de la proteína están acoplados, no son independientes, ambas se mueven y están acopladas. Esto, digamos, está predicho en algunas teorías, pero es muy difícil medirlo porque el agua en las proteínas en general cristaliza. Nos costó mucho encontrar un sistema donde
esto no ocurriera y pudiéramos ver en un amplio intervalo de temperatura que realmente están acopladas. Y por otro lado, otra cosa que medimos muy recientemente con un estudiante de doctorado que está a punto de doctorarse, que es Jorge Melillo, una cosa que medimos que es bastante interesante es que, bueno, cuando medimos el agua en una proteína bien plegada, es muy distinta que cuando tenemos una proteína que no está plegada, que está estirada. El agua es mucho más rápida cuando la proteína está estirada. Yo no soy bióloga, pero, digamos, tenemos claro que todas las enfermedades como Alzheimer, vaca loca, bueno, esto es producto de proteínas que están en una conformación diferente a la que tienen que estar. Un cerebro con Alzheimer tiene proteínas que están mal plegadas. Entonces, no sabemos la relevancia biológica, pero sí pudimos medir este tipo de cosas. Bueno, ahora ya me queda muy cerca decir qué pasaría si no bebemos agua. El agua, por ejemplo, nos lubrica las articulaciones. Si no hay agua, nos dolería muchísimo todo. El agua nos regula la temperatura, esto ya lo hablamos antes. La sangre tiene un montón de agua. Y en verdad todos los órganos de nuestro cuerpo tienen 80, 70 partes de agua. Por ejemplo, los ojos tienen el 95. Y entonces, si nosotros no bebemos agua, obviamente al principio tendremos la boca seca, como yo ahora, o nos dolerá la cabeza, pero más tarde nuestro cerebro se encoge y entonces nos cuesta mucho tomar decisiones. Es muy importante hidratarse y, por supuesto, después de 3 días, 5 días, en los mejores de los casos, moriremos. Así que está claro que nosotros necesitamos beber agua. Bueno, y esto que digamos, perdón, esto que para nosotros es tan común, ¿no? Abrimos un grifo, sale agua, nos hidratamos, ya está. Todos sabemos que esto para todo el planeta no es así. Hay millones y millones de números dando vueltas, de organizaciones que nos dicen números. Yo solo voy a dar 3 estadísticas. La primera de la Organización Mundial de la Salud. Hay 3 de cada 10 personas en este mundo no tienen acceso, es decir, no pueden abrir un grifo y beber un vaso de agua. Esto es el número de 2.100 millones de personas. Bueno, cada año, otra vez la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 3,4 millones de personas por enfermedades relacionadas con no tener acceso al agua o tomar agua contaminada. Y lo que es peor, Naciones Unidas nos indica que en el momento de esta charla, en este rato que estamos aquí charlando, habrán muerto 20 niños menores de 5 años por haber bebido agua contaminada y la muerte viene por diarreas, deshidratación y muerte. Entonces, bueno, esto es un problema. No lo era el siglo pasado, por ejemplo, pero claro, con la explosión demográfica, las industrias necesitan cada vez más agua, la agricultura somos más, necesitamos comer, hay que regar, la agricultura se lleva muchísima agua, y entonces hay como una competencia por los recursos, digamos, unos quieren producir, otros quieren beber, otros quieren regar, y entonces en este momento el agua está muy estresada en nuestro planeta. Bueno, la OMS define agua contaminada como agua que ha sufrido cambios en su composición tal que queda inservible, que no se puede beber. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de agua contaminada. Algunos son un cliché, ya todo el mundo lo sabe, pero me gustaría remarcarlo, digamos, ¿no? Esto es la India, este es el río Ganges. El río Ganges nace en el Himalaya y desemboca en la bahía de Bengala. Bueno, este río para los indios, para los hindúes es sagrado. Tienen que ir una vez al año a purificarse en el río. Y entonces estos 2 investigadores, hace unos 20 o 30 años, empezaron a tomar muestras de este río, más o menos desde la mitad, donde empieza a haber ciudades, hasta la desembocadura. Bueno, y ellos lo que veían era que cuando tomaban muestras en verano había muchas bacterias, porque claro, había mucha gente en el agua.
pero que esto caía cuando llegaba la temporada de invierno y ya no había más procesiones yendo al río. Hace 15 años resolvieron que, bueno, que en vez de tomar muestras aquí, iban a tomar muestras a lo largo de todo el río. Y entonces hace 15 años, en el nacimiento, en todo lo que es el Himalaya, el agua estaba limpia. Pero hace 5 años, que ahora ya toman aguas verano, invierno, toman muestras verano, invierno, no importa cuándo, este río está totalmente contaminado de bacterias que son enzimas resistentes a los antibióticos. Piensen ustedes que este río alimenta a 400 millones de personas en la India. Entonces esta gente pesca, necesita el agua para beber. En la India ahora hay un montón de máquinas que ha puesto los ayuntamientos para que uno pueda meter una moneda y sacar agua supuestamente limpia, y ellos dicen, esto tampoco está limpio, y la hierven hasta que tienen la mitad del líquido. Bueno, así que esto sí es directamente provocado por nosotros mismos, ¿no? Otros ejemplos es, por ejemplo, algo más un poco más indirecto, ¿no? El agua la tenemos contaminada en el planeta con distintos metales pesados. Por ejemplo, este es el mapa del arsénico. Todo lo que está en amarillos, naranjas, eso es zonas de alta contaminación de arsénico. ¿Cómo llegó el arsénico ahí? Bueno, hay muchas industrias, por supuesto, que utilizan arsénico en sus productos y largan todo este arsénico luego al medio ambiente. Pero también es cierto que en el caso de los metales, las rocas todas tienen metales pesados. Cuando se rompen, también hay una parte, digamos, natural de este arsénico. Se define que, por ejemplo, para el arsénico, para cada metal, habrá una cantidad de límite, o sea, podemos beber seguro, digamos, agua que tiene menos de 10 microgramos por litro, es muy poquito. Si tiene más, entonces, si tomamos un vaso de agua con arsénico, tampoco va a pasar nada, pero si esto es diariamente, entonces, bueno, las cosas se complican. Y también me gustaría mostrarles este mapa. Este es el mapa de España. Esto ha sido publicado por la Carlos III en el año 2016. Todo lo que ven en rojo o amarillos son zonas contaminadas por arsénico. Y esto hay que trabajarlo porque ellos, el trabajo que hacen, digamos, es correlacionar casos de cáncer con lugares pintados de rojo, y tienen una buena correlación. Bueno, otros contaminantes es, por ejemplo, podemos mostrar aquí en este país el Mar Menor. Saben que este verano, por ejemplo, murieron un montón de peces, contaminaciones por nitrógenos. Los fertilizantes tienen nitrógenos, todas las aguas terminan en este Mar Menor, al final digamos, los peces mueren. También tenemos el caso de los microplásticos en el mar. Bueno, entonces, un poco motivados por la pandemia, dijimos, vamos a dejar la investigación básica y vamos a hacer algo que sirva directamente. La investigación básica es importantísima y fundamental, y yo toda mi vida trabajé en investigación básica, pero ahora a la vejez he decidido cambiar. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar desarrollar un sistema para limpiar agua. Existen, por supuesto, nosotros aquí tenemos un montón de plantas depuradoras, se puede limpiar el agua, pero todos estos procesos que ni siquiera sé cómo funcionan, son plantas enormes que hacen un montón de cosas, esto limpia el agua. Pero claro, nosotros podemos permitírnoslo, pero en el tercer mundo no, porque esto es muy costoso. Entonces dijimos, bueno, con Javier, que es un estudiante de doctorado, dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos qué podemos hacer? Leímos mucha literatura y bueno, dijimos, bueno, lo que nosotros queremos hacer desde nuestro centro es esto, es buscar un material que nos permita limpiar el agua de distintos contaminantes, que sea reusable, es decir, que lo pueda usar muchas veces, que sea bien barato y bien económico, que sea cuidadoso con el medio ambiente. Lo que nosotros queremos es que esto provenga, no queremos desarrollar un material que otra vez volvamos a contaminar, sino que esté dentro de la economía circular. Usar algo que sea de un descarte para poder desarrollar nuestro material y que además sea rápido, digamos, que descontamine rápidamente. Este es nuestro main goal, digamos, y bueno, y estamos en ello.
bueno, déjenme mostrarles dos cosas. Esto son investigaciones muy nuevas, no tengo todos los datos porque realmente hace 8, 9 meses que trabajamos en esto. Bueno, primero desarrollamos junto con gente de Argentina unas telas, digamos, ellos pueden hacer esto que es por electrospinning, es como unas telas que tienen fibras. Nosotros sugerimos cargarlas con nanopartículas, estamos aprovechando que las nanopartículas son muy pequeñas, son estos puntos que ven acá, y son muy reactivas. Cuando ustedes ponen esto en agua, entonces atrapa, digamos, de alguna manera absorbe iones que andan dando vueltas por allí. Esto nos dio bastante buen resultado. Nosotros con esto podemos limpiar más o menos un 50% de arsénico en agua. También, y este es Javier, que está trabajando. ¿Me podrías poner el vídeo? Este es Javier, y nosotros este es un material que es de industria de descarte de zumos. Es muy fácil, se mezcla con agua, se mezcla con unas 2 o 3 cosas más, se seca y ustedes van a ver que nosotros podemos preparar ese film. Este film Javier lo ha comido, se puede comer, yo también lo he probado. Eso es lo que hacemos, exactamente eso. Esto es muy grande, nosotros ponemos unos trocitos muy pequeños, pero esto es agua contaminada con metales. Hemos probado con arsénico, con zinc. Se pone, digamos, este material adentro del agua y este material puede absorber estos metales. Y bueno, hemos trabajado, por ejemplo, con antibióticos en agua, y con este material podemos absorber, no demasiado por ahora, o entre un 15 y un 20%, pero hoy a la mañana sí tenemos resultados de metales y estamos absorbiendo en poco tiempo un 95%, lo cual es la bomba. No voy a explicar detalles técnicos de esto porque queremos patentarlo. Y entonces lo vamos a dejar así. Pero sí, estamos teniendo buenos resultados. Javier se doctora seguro. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero haberlos convencido de que el agua es rara, pero sobre todo espero que les haya quedado el mensaje que necesitamos el agua para vivir, que está implicada en un montón de nuestra biología, y que además para que esto siga siendo así, nosotros debemos cuidar el agua e intentar limpiarla. Así que, bueno, solo decir que les agradezco a todos mis colaboradores en el exterior y, por supuesto, a Jorge en la parte de proteínas, a Javier y a Francesco en la parte del desarrollo de filtros, a Vir, que se incorporó hace muy poco, y también a Isaskun en la parte de proteínas, que trabajamos juntas hace una cantidad de años, y por supuesto a Gustavo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvina, por la charla, que creo que ha sido muy interesante. Gracias. Pasamos a las preguntas. Sí. No te voy a preguntar sobre el mensaje principal de la charla ni por las anomalías del agua, pero me ha sorprendido que en ese mapa que has mostrado de concentración de arsénico, en Buenos Aires os lleváis La Palma. La Río Palma, La Plata. por eso estamos trabajando con gente de Argentina, sí. Pero había un spot como en Segovia o en Ávila parecido. Sí. Sí. ¿Querés que lo ponga de vuelta? No, simplemente que son variaciones muy grandes. Exactamente, sí, porque bueno, seguramente había industrias, digamos, hay que ver los plegamientos, hay que ver qué tipo de rocas hay alrededor, y esto hace que sea... Vale. O sea, Río de la Plata, hotspot. Exactamente. Gracias. Yo no sé, te quería preguntar, donde hay mucha agua es en los océanos, en el mar, ¿no? Exacto. Si lográsemos medios de limpiar ese agua... Sí, se puede. Se puede, pero quiere decir que de manera económica o eso... Claro, es caro, digamos, y vimos ahora en las Canarias, ¿no?, que llevaron plantas desalinizadoras
para limpiar el agua de mar y que regaran con esto. Y sí, es posible, pero es caro, digamos, y entonces nosotros seguramente nos salvaremos, digamos, o sea, podremos hacerlo. Pero incluso pueblos pequeños, digamos aquí, a lo mejor para un pueblo de 1000 personas no nos da económicamente, digamos, para montar esa planta. Así que Pero, sí. lograr eso sería una solución, no sé, Sí, sí, fantástica. claro, Quiero decir fantástica, sí, entonces, sí. Por ahora son muy energéticos caros, pero a lo mejor seguramente en algún momento, ¿por qué no? le podríais agarrar a... Es decir, que de ahí saldríais noveles, No creo, pero sí, millonarios, etcétera. Millonarios en la ciencia, no, ¿qué dicen? No, hay que saber a qué agarrarse. Exactamente. Bueno, primero un placer oírle y a él Gracias. también, que está ahí detrás. Que debe ser, Sí, está el encantado, segundo Javier. plano porque, vamos, impresionante. Lo que me ha quedado bien claro es que el agua es un recurso escaso. Y tengo dos preguntas, una que a lo mejor no me podéis decir. Estáis hablando de nanopartículas, que es el futuro. Sí. ¿De qué son esas nanopartículas? Las que te mostré de antes son de hierro y por eso nosotros no estamos muy de acuerdo porque otra vez no es muy positivo para el medio ambiente, pero sí, efectivamente son bastante buenas, digamos. Y lo que mostré, el segundo ejemplo que mostré, ese no tiene nanopartículas, este es nuestro material. El que está captando, y esto es lo bueno porque entonces ya no pasamos por la nanopartícula y solo usamos nuestro polímero para hacer esa captación. Esa pasta que utilizáis de residuos de naranjas, en este caso, de cítricos, ¿no? ¿Utilizáis también de agricultura ecológica o, no, o plantaciones con pesticidas y bla, bla, bla? No. Obviamente que eso es lo que esperamos, futuro, ¿no? Digamos, ahora nosotros estamos trabajando con lo que hay, digamos, pero sí estamos en contacto con empresas que pueden darnos, por ejemplo, esto también se puede de la manzana, de un montón de frutas, digamos. Y otra cosa, ¿cómo podemos concienciarnos de que el agua es un recurso escaso? Porque bueno, de verdad aquí, con eso de que llueve muchísimo, estamos en el norte, bla, 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 y eso que... yo no soy tan mayor, pero los viejos del lugar dicen que llovía muchísimo antes. Exacto, y ahora dicen que llueve menos. Yo digo, ¿cuánto llovía? Porque yo no puedo más. Exacto. Creo que las campañas de concienciación deben de ser algo imprescindible para cuidar nuestro planeta, ¿no? Y cuidarnos, somos agua. Desde ya, nosotros desde nuestro lugar hacemos lo que podemos, esta charla es un ejemplo, digamos, pero sí, evidentemente, esto, o sea, se viene, digo, no sé en cuánto tiempo, esto no lo puedo predecir, pero evidentemente se viene la guerra del agua en cualquier momento. Hay países, digamos, donde en Chile, por ejemplo, en Chile el agua no es pública, es decir, nosotros acá podemos entrar a un lago y sacar un poco de agua. En Chile no, en Chile el agua es toda privada. No puede ir una persona y sacar agua de un lago. Digo, y esto es el ejemplo que les puedo dar, pero esto debe ocurrir en muchos otros lugares. De hecho, es mi pregunta, porque en Estados Unidos se había legislado una ley para hacer el agua privada. Exactamente. Estamos hablando de Estados Unidos, no de Chile. No, claro, pero exactamente, por eso. Sí, esto eso es muy grave, por lo menos para mí eso es muy grave. Muy grave, porque es un recurso, es considerado un bien en economía, ¿no? Se supone que está ahí, pero ya no es así, digamos. Esto, sí, no sé si lo veremos, pero no sé cuántos años. Digo, el nivel del mar está subiendo, esto también nos va a quitar parte de los ríos, ¿no? Porque al subir el nivel del mar, menos agua dulce. Digo, es un problema serio, es un problema serio. Pues nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Con independencia de que se ha dicho aquí que el agua es un recurso escaso, yo no creo que eso ocurra, porque yo creo que el agua es un circuito cerrado. Exacto. y siempre tenemos la misma cantidad de agua. Siempre. El riesgo es la contaminación que estamos sufriendo a cuenta de la industria o de lo que sea. De los detritus, todas esas cosas. El arsénico, que seguramente hace 200 años
no sería ningún mal para ni para la Argentina, ni para Euskadi, que he visto que aquí también estamos en rojo en algún aspecto, pero el tema es la contaminación. Esa hostia, con perdón, que habéis inventado, a lo mejor es la solución para descontaminar el agua. Bueno, ¿por qué no? Ojalá, ojalá. Esa era la idea, digamos, ¿no? De devolverle a la sociedad alguna de las cosas que podemos hacer. Sí. Esperamos que sí. De todas maneras, no se preocupen, porque yo bebo agua del grifo, a pesar de que me sé todos los números. URA, la Agencia Vasca del Agua, está todo el tiempo monitorizando. Ustedes pueden mirar en la página web de URA, de la Agencia Vasca del Agua, cómo están las aguas en nuestros ríos. Hay listas y tablas, yo no me sé, los números son enormes, pero se busca cada metal, cada antibiótico, qué sé yo, con Saldívar, se chequeó toda el agua de alrededor. No se preocupen, digo, aquí estamos bien, el resto, bueno, no sé. Claro, estamos trabajando bastante para el resto también, ¿eh? Parece que está todo muy claro. Parece que sí. Bueno. Pues yo creo que con esto podemos agradecer a Silvina por la charla magnífica. Muchas gracias. Quisiera agradecerles a ustedes por haber estado aquí, a aquellos que nos han seguido. Pues agradecer a Silvina primero, sobre todo, luego a ustedes por haber estado aquí y a los que nos han seguido en streaming. Y bueno, emplazarles para el próximo viernes a la próxima charla de este ciclo, que será muy interesante, como son todas, pero además será por un científico que ha sido muy relevante en los últimos tiempos. Es Luis San Juanes Sánchez, es un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el jefe del laboratorio de coronavirus, le suena, ¿verdad? Del Centro Nacional de Biotecnología, y nos va a hablar del coronavirus, de cómo nos podemos defender de él. Y bueno, sobre todo síganos en redes, no se olviden, en Twitter, en todas las redes sociales nos tienen @cfmdonostia, y luego nuestra página web en cfm.ehu.es. Allí pueden ver información puntual sobre las actividades que organizamos y bueno, sobre este ciclo también. Y bueno, pues muchísimas gracias.